ciencia, escepticismo, humanismo. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Y estamos en el programa 85 y en esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución de los virus, ¿no? ¿Qué sucede con estos organismos, ¿no? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo van cambiando y mutan con el tiempo, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en este contexto de la pandemia mundial que estamos experimentando para avanzar en la investigación de esos organismos, ¿no? Para hablar sobre estos temas tenemos como invitada a Aiza Olazo, que es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y estudiante de maestría. Se desempeñó como coordinadora en el área de investigación y desarrollo tecnológico en los institutos de Fe y Alegría 97. Tiene experiencia como docente de educación técnica y superior secundaria, ¿no? Hace 2 años creó el canal de divulgación científica darwiniana y actualmente escribe notas sobre biología para el portal Robotitus y es parte de Síntesis Podcast, ¿no? Un espacio para divulgar ciencia. Buenas noches, Aiza, bienvenida al programa. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí, qué gusto que podamos conversar. A ti por asistir al programa. Bueno, acá estamos para hablar sobre los virus, ¿no? Inicialmente hay una polémica bien interesante, ¿no? Hay gente que considera que el virus no está vivo, otros que sí está vivo, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Es el virus un ser vivo? Como tú dices, es una respuesta bastante polémica y que genera mucho debate. Y la verdad es de que si tú le preguntas a alguien dentro de la comunidad científica, la respuesta que obtengas va a depender mucho de a quién le estás preguntando. Hay un grupo de científicos, un grupo de especialistas que se apega mucho a la definición o el concepto más tradicional o aceptado de virus, ¿no? Que es un ser no vivo, que básicamente se define como un agente infeccioso, o sea, que tiene la capacidad de infectar, de entrar a otro organismo vivo, que lo utiliza a su favor para poder replicarse, ¿no? Sin embargo, este concepto ha ido cambiando de la misma forma que puede ir cambiando nuestra manera de entender o definir la vida, ¿no? Entonces yo creo que la importancia de estudiar los virus eh, trasciende a tal punto que nos hace cuestionarnos y pensar también sobre qué es exactamente la vida. ¿Y qué es, o sea, cuáles son las características de la vida, ¿no? Porque me acuerdo que en el colegio me enseñaron que tenía una serie de características, ¿no? Que nacían, se reproducían, crecían, morían, tenían ADN, ¿no? Había una serie de características, ¿no? Un volcán, por ejemplo, crece, pero Ajá. él no se reproduce, ¿no? Entonces, ¿qué hace, o sea, cuál es el argumento para decir que el virus está vivo? Mira, como tú dices, un organismo vivo tiene ciertas características, ¿no? Tiene la capacidad de crecer y reproducirse, de obtener energía por sí mismo, ¿no? Y de modificar o regular su metabolismo interno, ¿no? Su ecosistema intracelular, ¿no? Si hablamos de un ser unicelular o también de los seres multicelulares. Ahora, ¿los virus pueden reproducirse? Sí pueden reproducirse, pero no pueden hacerlo por sí mismos, ¿no? Necesitan la maquinaria química y molecular de un organismo vivo. Eh, un organismo vivo puede evolucionar, y eso es una de las características de todos los organismos, ya sean bacterias, arqueas, u organismos eucariotas como nosotros, como los hongos, como las plantas, como otros animales, ¿no? Los virus sí evolucionan también, ¿no? Sí evolucionan, pero no pueden replicarse por sí mismos, no pueden obtener energía por sí mismos, no controlan, no regulan su propio metabolismo porque no tienen un metabolismo. Definir, la cosa que nos hace pensar que un virus podría ser un organismo vivo es básicamente su capacidad para evolucionar. Y no es que pensemos en ellos como precisamente un organismo vivo, sino que podemos pensar en ellos como organismos que fueron precursores de los seres biológicos, ¿sí? Que aparecieron antes que las células que conocemos, o que podrían haber aparecido luego de las primeras células. Entonces, hay algunas hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de el primer virus, ¿no? Esta hipótesis plantea que antes que las células se formaran, ¿no? Imagínate tú en una Tierra, en un planeta Tierra completamente caótica, en lo cual prácticamente hay solo interacciones entre moléculas, ¿no? Poco
a poco algunas de estas moléculas tuvieron la capacidad de ir formando puentes que fueron luego dando lugar, ¿no?, a de repente como a una especie de bolsitas o vesículas que fueron limitando el interior del mundo externo, ¿no? Y dentro de estas bolsitas quedaban contenidas otras moléculas, de repente por ahí moléculas de ARN, más adelante moléculas de ADN, ¿no? Algunas células en ese instante, en ese momento, fueron capaces de digerir y asimilar la energía del sol, ¿no? Y hablamos de organismos fotosintéticos. ¿El virus es anterior o posterior a las bacterias? Porque la bacteria sí puede regular su propio metabolismo y el virus no. Entonces, ¿cómo hace el virus para No. existir y replicarse si no puede, si no tiene metabolismo? Uh-huh, uh-huh. En esta hipótesis del primer virus, se plantea que es antes de las células, incluso antes de las células bacterianas o de las primeras células tal como las conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vesícula, ¿no?, que encerró a un poco de información, a ciertas moléculas. En el caso de los virus, si nosotros pensamos en un virus, ¿qué cosa es un virus? Es una secuencia de material genético, una molécula de ARN o de ADN envuelta en una cápside, ¿no? Tiene una envoltura. Entonces, sería como que una forma muy, muy primitiva, muy primigenia de vida. Hay otras hipótesis, como la hipótesis del escape, que plantea que aparecieron luego de que aparecieran algunas células, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el material genético como el ADN tiene la capacidad de replicarse a sí mismo, ¿no? Entonces, si tú te imaginas una secuencia de ADN y las fragmentas, y cada segmento tiene la capacidad de replicarse, de hacer copias de sí mismo, este podría haber saltado fuera de la célula, fuera de los límites de esa vesícula, de esa membrana, para formar una propia membrana. Entonces, los virus serían un resultado del material genético de las primeras células, ¿no? Y así, el origen no está claro. En qué momento de todo nuestro tiempo evolutivo aparecieron tampoco lo tenemos claro. Pero tenemos algunas hipótesis como esas dos que te acabo de mencionar, que más o menos nos ayudan a entender que en realidad un virus no está del todo muerto, porque finalmente la vida, ¿qué cosa es? Son interacciones físico-químicas de moléculas formando membranas, interactuando entre ellas una célula con otra célula y así. Desde mi punto de vista, yo me atrevería a decir que un virus es una forma muy, 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 muy primitiva de vida, muy primigenia. Incluso podemos ver a los virus que formaron relaciones simbióticas con otros organismos más grandes, de repente con una célula, ya una cianobacteria o una arquea. Y al formar estas relaciones simbióticas, que es básicamente de ayuda mutua, de mira, yo hago algo por ti y tú también haces algo por mí, con el tiempo esta relación se fue convirtiendo en una relación de parasitismo, ¿no? De que el virus, en este caso, ¿no?, el virus ya no tenía que aportar nada porque lo que necesitaba lo obtenía de ese organismo que lo estaba hospedando, ¿no? Entonces, mientras más necesita del hospedador, o sea, menos necesita hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, realmente las interacciones de los virus con el resto de organismos no pueden ser vistas solo como un agente no vivo que causa daño o que altera de forma negativa a los organismos, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo y que definitivamente nos hace pensar mucho en lo que es vida, ¿no? Y cómo surgió la vida, ¿no? Y de repente Perfecto. los virus no necesitaron evolucionar más y se quedaron así, de esa forma. Entonces, nos has explicado un poco que un virus puede ser de ARN o de ADN empaquetado en una capa de proteína, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica de los virus y cuáles son los tipos de virus? ¿Cuántos virus hay? La estructura más básica de un virus es una secuencia de material genético que puede ser ADN o puede ser ARN envuelto en una membrana. Esta membrana está formada por monómeros de proteínas, ¿no? Que es como un rompecabezas, es como un Lego, ¿no? Que son partes iguales que van encajando una con otra y van formando una membrana. Estos virus que solo tienen el material genético con la membrana se llaman virus desnudos. ¿Por qué? Porque hay unos virus que tienen una envoltura extra, ¿sí? Que es de glicoproteínas, ¿sí? Entonces, a estos virus se les puede clasificar, digamos, en función de si son desnudos o están envueltos,
¿no? Ujú. Clasificar a los virus no es como clasificar a algún otro organismo, porque no podemos establecer relaciones genéticas entre grupos de virus, de la misma forma que establecemos relaciones genéticas entre plantas o entre algunos hongos o entre algunas bacterias, ¿no? Y trazamos una línea filogenética, ¿no? Un árbol genealógico. Con los virus no podemos hacer eso. Entonces, los agrupamos de acuerdo a su estructura. Si son envueltos o no son envueltos, o si tienen una estructura poliédrica porque van formando unas formas no muy geométricas muy exactas. Ujú. Hay otros virus que tienen una forma helicoidal, hay otros virus que son asimétricos, como el virus del ébola, por ejemplo, ¿no? Otra forma de clasificarlos también está en función de cuál es su material genético. Puede ser virus de ARN, como los virus de la gripe, como el coronavirus que ha causado la pandemia, pueden ser virus de ADN, y dentro de estos hay otro grupo, ¿no? Virus que tienen ARN de cadena simple, o virus que tienen ARN de doble cadena, ¿no? O virus de ADN de cadena simple o de doble cadena, y así, ¿no? Esa es la forma más conveniente de clasificarlos. Ahora, ¿cuántos tipos de virus hay? Esa es una pregunta bastante complicada porque no podemos contabilizarlos y en realidad mutan tan rápido y pueden formar poblaciones nuevas, o sea, lo que se llama como viroma, tan repentinamente y tan abruptos y una cantidad increíble que no podríamos decir, no existen, así como decimos, existen X miles de especies, no podemos decir lo mismo con los virus. Claro, ¿y cómo infectan estos virus las células, ¿no? Tiene que ver con la membrana, ¿no? Se encajan insertan su material genético. ¿Cómo es el proceso? Como te decía, los virus tienen esta cubierta, ¿no? Que está formada por proteínas. Estas proteínas, algunas funcionan como unas llavecitas que encajan en la membrana de las células de los hospederos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, que es como que ahora todo el mundo está hablando del coronavirus y lo está poniendo de ejemplo, es circular y en su membrana tiene unas proyecciones, ¿no es cierto? Como unas espinitas. Estas espinitas son las proteínas que el virus va a utilizar para infectar, para entrar en la célula, para burlar el sistema de defensa. La engaña y se hace pasar por una molécula esperada por la célula la deja entrar y pues infecta a la célula. Hay algunos que se fusionan sus membranas y al fusionarse ingresa a la célula, pero ahora al virus no le interesa solo ingresar a la célula, el virus quiere ingresar al núcleo de la Mm. célula. ¿Por qué? Porque la forma de que tiene el virus de replicarse es utilizando su material genético para mezclarlo con el material genético de la célula y engañarla para que la célula desde el núcleo, que es el centro de mando, si vemos a la célula como una fábrica, es el centro de mando que tiene toda la información de lo que la célula debe producir, de lo que la célula debe hacer. Entonces el virus copia ahí su material genético, su información genética, y la célula desde el núcleo manda la información que el virus necesita que mande los organelos dentro de la célula, como los ribosomas o el retículo endoplasmático, empiezan a producir proteínas que le sirven al virus para armar su membrana y luego una vez que ya tiene un ejército de virus dentro de esa célula, rompe la membrana en la célula y sale y entra a otra célula y así, y así, y así, y así. En realidad son unos maestros del engaño, eso es lo que son. Por eso también se les llama a ellos ladrones de genes, ¿no? Porque en muchas ocasiones, que bueno, casi es el 100% de los casos, los virus resultan con su propio material genético, pero también con copias del material genético del huésped, Mm. ¿no? Entonces, y eso los hace, obviamente, mutar muy rápido y muchísimas veces. Ajá. Hackea nuestras células para Ujú, producir más virus y poder infectar otras células y así va escalando la ujú, infección. Oye, qué interesante. Bueno, exacto. ¿qué tan rápido pueden mutar estos virus? Sobre todo en el contexto de esta pandemia, ¿no? Que se habla de que el coronavirus de ahora es distinto que el coronavirus que comenzó y pueden haber reinfecciones por eso, ¿no? Cuéntanos un poco del asunto. Sí, los virus mutan sumamente rápido, es increíblemente la rapidez con la que mutan, justamente porque tienen la capacidad de robar material genético que no es suyo. Si un virus entra a una célula y de pronto la secuencia vírica resultante
también tiene copias del material genético de la célula huésped, este ya no es completamente igual, así que puede mutar. Y como su material genético determina qué proteínas tienen en su membrana, las proteínas ya no van a ser las mismas del mismo virus que entró inicialmente al huésped. Y eso es lo que pasa con el coronavirus. A veces estas mutaciones les sirven para que su transmisión sea más rápida, ¿no? Para que sea más fácil de transmitirse entre los hospederos. Otras veces la transmisión se vuelve un poquito más lenta o se mantiene igual, pero se vuelve más infeccioso, es decir, que es más potente al momento de burlar las defensas de las células, ¿no? Es lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con, no sé si tú has escuchado, supongo que sí, sobre las granjas de bisones en Dinamarca y en otros lugares de Europa, que tienen una cepa del virus, que han desarrollado una cepa del virus, que tiene una alteración en una de las proteínas de la membrana que lo hace, que bueno, le han puesto el nombre la cluster 5 porque hace que su transmisión se acelere, ¿no? Y esto pone en jaque lo que estaban desarrollando con la vacuna, porque podría ser de que la vacuna resultante no pueda tener un efecto contra el virus que ya se conocía, ¿no? Entonces, definitivamente, si tú has visto, aquí nada más en Perú hay varias cepas del virus. Si te vas a México, hay otras cepas del virus, ¿no? Causando lo mismo, los mismos efectos, pero de repente en algunos más rápido. Incluso hay algunas cepas del virus que están relacionadas con los síntomas más leves de la enfermedad. Y de repente hay cepas del virus que están relacionados con los casos más fuertes de la enfermedad, ¿no? Por eso es de que no a todos nos da el COVID-19 de la misma forma. Claro que influye nuestro propio organismo, pero también influye la cepa del virus que nos está infectando. No, qué desastre, ¿no? Porque estamos ahora en una carrera por la vacuna, en varias organizaciones, y después puede ser que evolucione una nueva versión del virus y la vacuna que estamos haciendo sea ineficiente, ¿no? Cuéntanos, qué hemos aprendido en esta pandemia mundial, la primera gran pandemia, la era de la información, con respecto a cómo funcionan los virus en los ecosistemas distintos a los que se han expuesto, ¿no? Yo creo que esta pandemia, si somos realmente conscientes de lo que está pasando, nos ayuda a entender que nos ayuda a entender que hemos subestimado mucho a los virus de la misma forma que lo hacemos con otros microorganismos. Si tú te fijas, la virología, que es la ciencia que estudia los virus, prácticamente los ve como agentes infecciosos y la estudia en función de las enfermedades que causan. Pero si tú te pones a pensar sobre la rapidez con la que mutan los virus, te das cuenta de que en realidad hay muchísimos más virus de los que realmente podemos tener conciencia, ¿no? O sea, imagínate a la cantidad de especies víricas a los que estamos expuestos. Entonces, si tuviésemos una cantidad así inconmensurable de virus, nos enfermaríamos todo el tiempo y nos daría de todo y tendríamos muchas epidemias y muchas pandemias, ¿no? Pero lo cierto es que no es así, porque no todos los virus en realidad son agentes causantes de enfermedades, sino que son parte de los ecosistemas. Y la interacción, si tú te fijas, o sea, si somos conscientes de lo que es un ecosistema, es un sistema en el cual todas las partes que tradicionalmente se conocen como la parte biótica o el componente biótico y los componentes abióticos interactúan entre ellos y se adaptan entre ellos y se regulan entre ellos y se acomodan entre ellos, ¿no? Y los virus son parte de eso. Entonces, nosotros estamos en constante interacción con los virus, afectando nosotros a los viromas, que son las comunidades de virus, y los virus afectándonos a nosotros también de cierta forma. Y de repente muchas de esas interacciones pasan desapercibidas y solo las vemos cuando nos causan algún daño o cuando causan un desastre mundial como esta pandemia, ¿no? Incluso, por ejemplo, que a nivel individuo estaba viendo de que el comportamiento de algunos individuos afecta a las comunidades de virus. Por ejemplo, en algunos animales, que son especies muy territoriales, que constantemente están entrando en peleas con otros organismos para ser el macho alfa o ser el que domine el grupo y marque el territorio y eso, ese contacto es muy bien aprovechado con los virus para desarrollar su transmisión, ¿no? Mientras más contacto tiene un individuo con otro, el virus aprovecha y dice, ah, qué genial, mira, me voy a más sitios, ¿no? Es un transporte. Y en otros casos, por ejemplo, hay unos áfidos que
se conocen como pulgones, no sé si alguna vez has visto, son como unas pulguitas verdes chiquitas que succionan los líquidos de las plantas, son unos insectos. Estos áfidos, cuando son infectados por ciertos virus, ya no quieren, van a buscar a otras plantas no enfermas, ¿sí? Para poder alimentarse de ellas. Entonces el virus aprovecha de esta forma al áfido, o sea, lo manipula de esa forma para que este pulgón vaya a una planta sana y le insecte el virus, ¿sí? Y así este virus afecta a la planta, porque son virus que afectan, que causan enfermedades en las plantas, como en los cereales, como en la cebada, ¿no? Es increíble la forma en que interactúan con nosotros a nivel de individuo, a nivel de población, de Mm. comunidad, en todo el ecosistema en realidad. Entonces, si nosotros forzamos y empujamos de la misma forma que hasta ahora los ecosistemas, llevándolos a un límite, llevándolos al extremo, definitivamente sus componentes, las partes de los ecosistemas reaccionan de alguna forma, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con esta pandemia, con Mm. esto, ¿no? Creo que es sumamente claro, ya es imposible no verlo. Sí, ¿qué maneras hay de luchar contra estas pandemias? No se habla de la vacuna, que es una solución posterior, de los retrovirales que podrían funcionar, pero también hay investigaciones en pandemias que suceden en animales, ¿no? Entonces hay que inmunizar y proteger primero a los animales y ver qué tipo de virus podría mutar al ser humano y de esa manera prevenir que siquiera surja la pandemia por la población humana, ¿no? ¿Qué opinas sobre el asunto? Uh-huh. Yo creo que siempre la mejor forma de evitar que una enfermedad eh, evolucione o se produzca es con la prevención. Y la mejor arma que nosotros tenemos ahora para prevenir enfermedades son las vacunas. Pero obviamente desarrollar una vacuna no es cosa sencilla. Y inmunizar a una población tampoco es muy sencillo, ¿no? Si tú te fijas en la lista de enfermedades erradicadas gracias a las vacunas, es solo una, ¿no? Es la viruela, no hay otra enfermedad que hayamos conseguido erradicar. Pero sí podemos prevenir, y, pero sobre todo si hablamos de enfermedades causadas por virus, es difícil en algunos casos, como por ejemplo con los virus de la gripe o los virus de la influenza, porque mutan tan rápido, que no te da tiempo. O sea, te vacunas contra un virus y de repente en la siguiente temporada te da una influenza o una gripe causada por otra cepa del virus, ¿no? Entonces, el desarrollo de las vacunas contra enfermedades víricas de la forma más tradicional que se conoce no funciona al 100%. Pero felizmente con el desarrollo de la tecnología, ahora podemos hablar de otro tipo de vacunas, ¿no? Por ejemplo, se habla ahora mucho sobre la vacuna universal, ¿no? Mm. Que es una vacuna desarrollada con otra proteína vírica. Usualmente las vacunas contra la gripe se desarrollaban con la hematoglutinina, que también es parte de la membrana de los virus, que es el antígeno, ¿no? El que ingresa a la célula. Y pues esta vacuna universal ya no está utilizando la hemaglutinina, sino está desarrollada con la neuraminidasa, que es otra proteína, que es justamente la que pasa más desapercibida para nuestro organismo. Y funciona, o sea, que podría ser que o sea, porque la mayoría de cepas no mutan tan rápido la neuraminidasa de la misma forma que hacen o la misma forma con la que mutan la hemaglutinina. Entonces parece que sería conveniente porque nos daría una protección contra un mayor número de cepas Ujú. de virus gripales, ¿no? Que causan la gripe. Pero definitivamente es algo que aún está en desarrollo, ¿no? Que no podemos decir que mira, funcione y aún no podemos ver los resultados. Ahora con esta vacuna específica contra el COVID-19, eh, ojalá que podamos desarrollar una que al menos nos dé una inmunidad contra este virus y que nos dé más tiempo para seguir investigando, para seguir consiguiendo armas para defendernos contra este virus y que en el futuro no cause los mismos problemas que ha causado Mm. ahora, ¿no? Para ya estar más preparados por lo menos. Porque erradicar o eliminar a los virus, pues no, eso no puede pasar. Y yo tampoco lo desearía, la verdad, porque si somos conscientes de su papel en los ecosistemas,
creo que no sería muy bueno eliminar una parte de los Ujú. ecosistemas. Al menos estamos Bueno, no aprendiendo que no, todos, pero tal vez por lo no menos sé. los patogénicos, ¿no? Sería genial que algo como la gripe común pase Sí, a la historia, ¿no? Imagínate, ya ujú. nunca más resfriarte, ¿no? Por una de estas vacunas universales. O el virus que causa la inmunodeficiencia humana, que es Mm. el virus que causa el SIDA, también, ¿no? O sea, es súper esperado. ¿Quién no quisiera encontrar una cura contra el SIDA, ¿no? ¿Y qué opinión tienes de Yang Kui en China, que produjo dos gemelas inmunes al virus de Ah, inmunodeficiencia humana, ¿no? Y van a supuestamente pasar esa modificación genética mm, a su descendiente. ¿Eso es jugar a ser Dios? así Es descendiente, adecuado que sí. suceda eso? Mira, no sé si es adecuado o no, pero no, es la primera reacción que tenemos todos cuando vemos algo nuevo y que no estamos muy seguros de cómo puede funcionar o cómo nos puede afectar, ¿no? Nos da un poco de temor. Pero ahora, que es beneficioso, sí, porque cuántas enfermedades no quisiéramos erradicar, ¿no? Cuántos sufrimientos no quisiéramos ahorrarnos. Ahora, podemos tener nosotros la seguridad y la confianza de que métodos así van a ser utilizados solo para un beneficio realmente humano, ¿no? Como salvar una vida o como proteger o evitar el sufrimiento. ¿Podemos asegurar eso o no podemos? Mm. Mm, Entonces, no sé, y hay mucho ahí también de ética y hay mucho de un consenso global o hasta dónde va a estar permitido o no sé, ¿no? Eh, a mí como que me impactó un poco porque ya la realidad genética es una realidad, ¿no? Es una realidad. Mm. Y la edición de embriones, de bebés, al parecer también es una realidad. Entonces creo que yo no estaba muy preparada para ese futuro tan presente, Bueno, pero sería yo creo genial que siempre hay poder... que ser vigilantes, ¿no? Ujú. Ujú. Sería genial poder ser inmune pues, a una serie de virus que ya existen y ya no habría necesidad de vacuna, ¿no? Y que esa inmunidad pueda durar por varios años. Bueno, Aiza, Ujú. muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Bueno, espero que te sigan. Entren, por favor. Él tiene su canal en YouTube que se llama Darwiniana. También colabora con artículos para robotitos y también está con Adrián Díaz en Síntesis Podcast. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Síntesis Podcast es un podcast de divulgación científica. Lo que hacemos es contar las noticias de la semana que más nos han gustado y explicarlas, ¿no? De una forma que las personas que no están muy vinculadas con la academia lo puedan entender y estén muy enterados de lo que está pasando en el mundo de la ciencia. Lo grabamos todas las semanas, el fin de semana, junto a Adrián Díaz y a Víctor Román. Somos los tres amiguitos sintéticos, así nos hemos puesto, y entonces salen toda la semana, todas las semanas. Cada fin de semana grabamos, sale en Spotify el audio el domingo en la noche, y durante la semana vamos publicando los segmentos de las noticias que hemos grabado. Así que Genial. nos divertimos mucho también, metemos la pata muchas veces, nos molestamos entre nosotros, entonces se hace un programa bonito y entretenido, así que espero que lo puedan ver y que les guste. Genial. Pero tú comenzaste con tu propio canal, ¿no? Darwiniana. Cuéntanos un poco cuándo comenzó y qué te motivó a lanzar el canal. Comenzó ya mira, en noviembre, o sea, este mes, tiene 2 años, ¿no? Tiene 2 años el canal. Eh, lo que pasa es que a mí me gusta mucho enseñar, ¿no? Entonces, yo no me quedo muy tranquila, yo soy profesora también, y no me quedo muy tranquila cuando explico algo de forma superficial y estoy así como que, pero ¿me entiendes? Y entonces voy a más y te quiero contar más y te quiero explicar más. Y alguien me sugirió que abriera un canal en el cual yo pudiera explicar temas de biología, porque me gusta mucho la biología, porque estudié eso también. Entonces, quería transmitir ese gusto, ¿no? No me arriesgaba al comienzo, me daba un poco de vergüenza, me daba temor, y no podía entender todavía el alcance de YouTube en el campo académico, educativo, ¿no? O sea, no lo veía así. Yo no, ni siquiera veía videos de youtubers en el canal, en esos canales, en la plataforma, entonces realmente no sabía, no conocía el impacto de YouTube. Pero hasta que me animé y dije, bueno, vamos a ver cómo sale, y así que poco a poco creo que he ido ganando un poco más de confianza
y nada, eso. Genial. Oye, muchas gracias nuevamente por estar acá en La Manzana. Espero que te siga yendo muy bien con todos los proyectos de divulgación científica. Me parece que hace falta más divulgación científica en el país. Es importante, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia. Bueno, estuvimos con Ujú. Aiza Darwiniana, también para que la sigan en este programa de La Manzana. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en las redes. Mi nombre es Víctor García Belaunde y nos vemos en la siguiente. Chao.